Para este ejemplo número 4, observamos la siguiente función que aparentemente es continua, dado que uno puede pensar que se puede trazar de esta forma sin levantar el lápiz o de un solo trazo. Sin embargo, si eres observador, te darás cuenta que en esta parte y en esta parte la función presenta ciertos agujeros. En otras palabras, es esto con ciertos saltos ahí, ¿no? Aquí. Entonces, basta que tenga en medio del dominio o en medio de la gráfica ciertos agujeros o que de algún modo haya interrupciones, puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que esta función no es continua. Y dado que no es continua, ya sabemos que el dominio estará hecho por partes, ¿sí? Será la unión de varios intervalos. Entonces, puedo colocar aquí el dominio de la función será igual a. Recuerda que el dominio son todos los valores para x. Inicio desde la parte más izquierda y yo sé que aquí tengo el menos 6, cerrado en menos 6, y voy avanzando hasta llegar acá, donde hay una interrupción, y eso se detiene en menos 2. Por lo tanto, yo voy a decir que es cerrado en menos 6 y en menos 2 será abierto. ¿Correcto? Entonces ya tenemos esta primera parte y vamos a unirlo desde donde me quedé. Me quedé en menos 2 abierto y voy a continuar, observa, sigo y me detengo en 2. No vayas a pensar que en 0 te vas a detener, dado que aquí no existe ninguna interrupción. Entonces yo voy a continuar, ¿no? Menos 2, sigo, bajo y me detuve en 2. Por lo tanto será abierto en menos 2 hasta 2 abierto. Y a partir de este punto 2, que es abierto, continúo hasta llegar a 6 cerrado. Por lo tanto será una unión desde 2 abierto hasta 6 cerrado. En esta parte, el dominio está conformado por la unión de 3 intervalos. Para calcular el rango, recuerda que tienes que ubicarte en el eje Y, que sería esto, y ver la parte más baja de la función, que en este caso es en el punto 0, y allí será cerrado, ya lo sabemos, y vas a subir hasta dónde llega la función, qué tan alto es. Si te das cuenta es en 3, pero acá dices es abierto, o sea 3 no existe. Uno puede pensar que en 3 es abierto. No existirá para este lado, pero existirá para este lado, por ejemplo, mira, o para este punto, o para este punto, o cualquiera de todos ellos. Entonces, basta que haya un valor para el que exista, en este caso hay varios o infinitos, pero basta que haya para uno, así esté abierto, en este caso diremos que será cerrado, ¿correcto? Por lo tanto, será aquí cerrado. Y ahora nos toca ver si la función es creciente, decreciente o constante. Entonces, observa, otra vez iniciamos desde aquí, ¿no? De izquierda a derecha, que la función inicia en menos 6 y se mantiene igual en todo este intervalo hasta llegar al punto menos 2, ¿correcto? Entonces, aquí te darás cuenta que esa función no crece ni decrece. Por lo tanto, yo voy a decir que es constante, ¿correcto? ¿En qué intervalo? Desde menos 6 a menos 2. Y si te das cuenta, estoy viendo que esta primera parte coincide con ella. De hecho, vas a analizar para cada parte del dominio si es creciente o decreciente. En algunas ocasiones de golpe, ¿no? Entonces, me quedé en menos 2 y yo observo que en menos 2 baja hasta 0 y vuelve a subir, pero entonces me quedo acá, porque solo desde menos 2 hasta 0, ¿sí? La función es decreciente. Entonces yo pongo que es decreciente, ¿en qué intervalo? Desde menos 2 abierto hasta 0, en este caso cerrado. Y si observas desde 0 hasta llegar a 2, ¿sí? En este trámite la función crece. Por lo tanto diré que es creciente en el intervalo cerrado en 0 hasta 2 abierto, porque aquí hay un vacío.
Y nuevamente desde 2 hasta llegar a 6 es constante. Por lo tanto, es constante en el intervalo abierto en 2, cerrado en 6. Y terminamos nuestro ejercicio número 4. Continuando con nuestros ejercicios, vamos a ver nuevamente esta función ahora. Observamos que no es continua. Ya hemos visto, tiene aquí un corte, un salto, entonces automáticamente no es continua. Muy bien. Vamos a ver quién es el dominio. Como ya sabemos que no es continuo, entonces el dominio va a tener ciertos tramos o serán intervalos unidos. Entonces, empezamos desde la izquierda, desde este lado. Si te das cuenta, en esta parte, en esta gráfica, la función, esta flecha indica que la función va hacia abajo indefinidamente. Quiere decir que viene desde el menos infinito y se queda en menos 2 cerrado. Por lo tanto, yo diré desde menos infinito hasta menos 2 cerrado. Hay un salto que no existe y empieza otra vez en 2 hasta 4 nada más abierto. Quiere decir que voy a unir desde 2 hasta 4, porque recuerda, abierto en 4, que para el eje X son todos los valores del dominio. Me quedé en el número 4. Desde 4 yo observo que la función sigue continuamente en toda esta parte. Entonces yo puedo decir que la función inicia en 4 hasta 8. ¿Correcto? Por lo tanto sería unido desde 4 hasta 8. Tal vez se pregunten, pero ¿por qué no es de 4 a 5 y luego de 5 hasta 8? Porque si tú te das cuenta, de 4 a 8 tú puedes graficar sin interrupciones, sin hacer ningún salto. Entonces, si te das cuenta, el dominio en realidad se calcula para los tramos donde la función es continua en esa pequeña parte. Porque si elimináramos todo esto, esta función es continua aquí, en todo esto. Si elimino el de acá y esta parte de aquí, todo ello, aquí en este pedacito la función sí es continua. Por lo tanto, si bien es cierto la función no es continua en general, por cada tramo del dominio sí lo es. Para analizar el rango, yo observo que desde el eje Y, correcto, la función viene desde abajo, por lo tanto viene desde el menos infinito. Curiosamente, sigo avanzando, llego al 2, se supone que aparentemente he terminado acá, pero por acá hay un enganche y puedo seguir continuando, 2, 3 y me detengo en 4, abierto porque ya no hay más arriba. Entonces en 4, perdón, abierto, ¿no? Entonces ya tenemos calculado el dominio del rango. Para saber si la función es creciente o decreciente, acuérdate de analizar por tramos. Por ejemplo aquí, sí podemos pensar que la función está bajando, ¿no? Uno puede decir, sí, es decreciente, pero se lee de izquierda a derecha, quiere decir, si yo me pongo por aquí, la función en realidad va subiendo, ¿sí? Porque voy avanzando a la derecha, ¿correcto? Entonces siempre es en esta lectura, hacia ese sentido. Entonces, yo puedo decir que la función será, en este caso, creciente, ¿correcto? ¿Dónde? Es creciente en el intervalo. Viene desde menos infinito y se queda en menos 2. Si te das cuenta, coincide con esta parte del dominio. Ahora, desde el 2 hasta el 4, porque hay una interrupción, yo puedo notar que la función es constante, no crece ni decrece. O también podría decir desde el 2 hasta el 5, pero tengo que quitarle este numerito. Voy a poner las dos formas como puedes hacer en esa parte. Yo voy a decir es constante, ¿ya? Es constante, ¿en dónde? En 2 hasta 4. Cerrado en 2, abierto en 4. Y también es constante en 4 abierto
hasta 5 cerrado. Estas dos formas que están aquí, yo las puedo escribir de una sola, de la siguiente manera. Es constante en, y lo que dije, desde 2 cerrado hasta 5 cerrado. 2 cerrado hasta 5 cerrado, pero le tengo que quitar el número donde hay un agujero, que es en el 4. Entonces, esta forma es lo mismo que escribir estas dos, ¿no? Ya eso es opcional para cada quien. Y si observas, de 5 cerrado hasta el número 8, la función también en abierto es creciente. Por lo tanto, veo que la función es creciente en el punto o en el intervalo desde 5 hasta 8. 5 cerrado, 8 abierto. Y terminamos nuestro quinto ejercicio. En este ejercicio número 6 vamos a asumir lo siguiente, ¿no? Aquí faltó colocar un detalle, ¿no? Asumiendo que esto va indefinidamente. Entonces, ya te darás cuenta que esta función no es continua, ¿correcto? No es continua. Sí, porque presenta ciertos saltos, ciertos tramos. Vamos a calcular el dominio de esta función. Entonces, nuevamente vamos a empezar desde izquierda a derecha. Como la función más izquierda es esta viene desde el menos infinito y se detiene en el punto menos 3. ¿Correcto? Entonces, yo digo que viene, abierto en menos infinito hasta el menos 3. Pero casualmente esta función termina acá, pero por la parte de arriba comienza otra función. Así que no hay interrupción en el dominio, porque si bien es cierto, vengo por aquí, llego a menos 3, y hacia aquí se acaba por este lado la función, pero por la parte de arriba la función sigue continuando. Así que voy a seguir encontrándome la función. Sigo avanzando, y el punto de quiebre sería aquí en 1. Y aquí en 1, técnicamente se acaba esta función, pero empieza esta otra, e incluso es cerrado. Por lo tanto, voy a seguir indefinidamente. Así pues, el dominio será desde menos infinito hasta más infinito, que es lo mismo decir todos los reales. El rango de la función, ¿sí?, al parecer sucede algo similar. ¿Por qué? Porque en el eje Y, la función viene desde abajo, por este lado, y vas a ir subiendo, y te vas a encontrar con la función en cualquier momento, mira. Y si sigues indefinidamente, tú podrás decir que acá se acaba la función, pero no olvides que esta función continúa por acá, hasta el infinito. Por lo tanto, va a seguir creciendo en altura. Así pues que el rango será también todos los reales o de menos infinito a más infinito. Para poder ver el tramo donde la función es creciente y decreciente, recuerda que esto sí se hace por secciones. Ya hemos visto que una gráfica prácticamente de esta forma, todas son crecientes y todas de estas formas son decrecientes. ¿Sí? Puede ser de esta forma, puede ser curvada de esta manera, pero tiene esta inclinación. Y si tiene esta inclinación o esta, da igual, es decreciente. ¿Correcto? Entonces, observa que esta función es creciente. Por lo que te acabo de decir, es creciente. ¿En qué intervalo? Viene desde el menos infinito hasta el menos 3. ¿No? Entonces será creciente desde el menos infinito hasta el menos 3 cerrado. Luego esta parte de la función, desde el menos 3, ¿sí?, hasta el número menos 4 es decreciente. O sea, en todo este tramo la función va a bajar. ¿Correcto? Entonces yo voy a decir que es decreciente en el tramo o en el intervalo abierto en menos 3, ¿te das cuenta? Abierto en menos 3 hasta cerrado, ¿sí? Ojo, no en menos 4, sino en 0,
porque en realidad a ti te importa todo el dominio nada más. Si te das cuenta, aquí la función hace eso. Yo podría hacer esto. Una forma más sencilla es trazo una línea, ¿sí? Y aquí trazo otra línea, y estoy observando que en este tramo de la línea entre -3 y 0, la función está decreciendo. Sí, creo que por ahí dije -4, pero era para indicar. Entonces, aquí la función es decreciente de -3 a 0, cerrado. Y en este pequeño tramo, si te das cuenta, aquí y aquí, la función va creciendo, y eso es hasta el 1, y puede iniciar en 0 o inicia en 0. Entonces sería creciente, correcto, ¿en qué intervalo? Desde 0 hasta 1. Pero observa que a partir de 1 sigue creciendo hasta el más infinito. O sea que yo puedo decir que es creciente a partir de ¿qué? Del 0 hasta el más infinito. ¿Por qué? Empieza en 0 aquí y la función empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y aquí técnicamente deja de existir porque no hay nada, pero existe para el otro punto. Así que la función sigue creciendo en el intervalo. ¿Sí? Si bien es cierto, hay una discontinuidad en la gráfica, pero eso no impide que la función siga creciendo. Por lo tanto, tenemos ahí la resolución para nuestro ejercicio número 7.